Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y por acompañarnos hoy a platicar sobre los retos de la educación médica cuando estamos viviendo tiempos hostiles. Y está con nosotros la doctora Fernanda Hernández, que es médica por la Universidad Militar de Colombia y editora y presentadora de noticias en Caracol. Y está también con nosotros el coronel retirado y ex subsecretario adjunto de Defensa para Hemisferio Occidental, Sergio de la Peña, que bueno, él también es mexicano y bueno, Fernanda es colombiana, como podrán escuchar en su gran bonito acento. Ujú. Muchísimas gracias, bienvenidos. Marilu, a ti muchísimas gracias por la invitación, a todos los que se conectan en vivo y en diferido, un abrazo, también mi gratitud por el tiempo y por el interés en estos temas que definitivamente hay que ponerlos sobre la mesa. Fernanda, Marina, un placer estar con ustedes y con su audiencia. Muchísimas gracias. Pues bueno, el tema es esta educación médica en tiempos hostiles y me parece muy interesante poder conversar con ustedes porque Colombia es un país que ha vivido tiempos hostiles, bastante Y que complicados. sigue viviendo. Exacto, ¿no? Que a veces pues las determinaciones políticas hacen muy buenos acuerdos o muy buenas alianzas y lo que sea, pero al final de cuentas lo que vive la población es algo completamente diferente. Y en el caso de Sergio, pues él forma parte de un país, bueno, de dos países, pero sobre todo su carrera la desarrolla en un país que tiene muchísima experiencia justamente en temas bélicos. Ellos no tienen ningún problema en aceptar que hay guerras y me parece que es muchísimo más sensato ser honestos y decir esto no está funcionando, nos estamos peleando y tenemos que hacer cosas al respecto. Entonces, eh, ¿cuál sería para ustedes la parte más relevante en su experiencia para poder decir, eduquemos no solamente a los médicos, a todo el personal de salud, o sea, desde las personas de Sí. administrativos hasta los cirujanos o los que están en terapia intensiva o los que están en urgencias, todo el ecosistema de salud? ¿Cuál sería para ustedes la base o lo más importante cuando tenemos tiempos hostiles? ¿Qué tendríamos que estar apuntalando, Fernanda? Bueno, yo creo que es una pregunta bastante compleja porque son muchos factores en juego. Y te hablo, por ejemplo, desde nuestra experiencia en un país que ha vivido un conflicto que es supremamente complejo por lo largo, por lo irregular, por lo asimétrico, por los diferentes actores donde enfrentan al Estado, donde se enfrentan entre ellos, donde tenemos enemigos. A mí no me gusta llamar enemigos desde el punto de vista de salud, porque yo digo que los médicos no tenemos, y desde el sector salud no tenemos enemigos más allá de la hemorragia, de la infección o de la muerte, pero donde tenemos actores que, por ejemplo, están utilizando armas no convencionales, donde utilizan contaminación biológica, donde utilizan otro tipo de estrategias que impactan a los civiles, a las comunidades, como el secuestro, como el chantaje, el desplazamiento y todas estas consecuencias. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber un enfoque integral. Por supuesto, hay que priorizar aspectos técnicos desde el punto de vista quirúrgico en los equipos, del manejo interdisciplinario, del enfoque psicológico, no solamente para la atención integral de los pacientes, sino el mismo autocuidado, el mismo desarrollo de esas herramientas de resiliencia, de cómo tener estrategias para responder a esas demandas emocionales que se viven y partir de estar bien para dar una buena atención. Entonces, yo pienso que hay que partir de un diagnóstico. Todos tenemos como situaciones distintas, recursos distintos, infraestructura diferente. Nada más dentro de un mismo país como el nuestro, tenemos situaciones diferentes en las ciudades o en la ruralidad. Entonces, partiendo de esos diagnósticos, priorizar las necesidades y creo que algo esencial teniendo en cuenta lo que estamos hablando de la educación médica, es que hay que estar actualizándonos continuamente, que esto es un proceso continuo, dinámico, para responder a esas necesidades de la población. Entonces, yo creo que ahí hay algo clave y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es esencial, sin duda alguna. Yo creo que
uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado nuestro conflicto es que debemos trabajar en equipo y de manera escalonada para impactar de manera decidida en la morbilidad, en la mortalidad, en aspectos psicológicos. Claro, sí, bastante complicado eh, los conflictos que estamos viviendo, ¿no? Cada quien en su país. Y para ti, Sergio. Mira, Fernanda ha describido el ambiente perfectamente. Nosotros hemos vivido algo muy parecido los últimos 20, ya 23 años de conflicto. Son guerras asimétricas que eh, requieren una atención muy especial porque uno nunca sabe dónde está el enemigo, dónde puede tener uno bajas y cómo se prepara uno para todo eso. Hay que tomar en cuenta que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, como la de Colombia, han tenido servicios médicos desde su inicio. En los Estados Unidos el cuerpo médico se formó en 1775, un año antes de la Declaración de Independencia. Así que esto es algo que nosotros hemos hecho desde hace mucho tiempo. Y lo más importante de todo esto es que cada persona, cada individual, cada soldado debe de tener un conocimiento médico para tratar heridas inmediatamente, porque lo primero que tiene que hacer, como ustedes ya lo saben, ustedes son los expertos en estos temas, uno tiene que preocuparse principalmente de el derrame de sangre, la capacidad de poder respirar, y luego de ahí empieza las prioridades un poco más bajas, pero esas son las más claves. Cada soldado tiene que tener conocimiento de cómo se hace eso. Cada soldado tiene que tener por lo menos algunas herramientas disponibles para que inmediatamente puedan tratar una herida. Y luego además hay que tener una representación de personal médico para asistir en cómo mitigar dichas heridas. Y, por ejemplo, cómo aplicar un torniquete es esencial. Cómo identificar que la persona no puede respirar o qué tipo de derrame de sangre tiene, sea de arteria o sea de vena, y cómo para uno ese derrame de sangre la manera más rápida posible. Eso es lo que salva vidas, porque lo que hemos visto nosotros en la historia de nuestros conflictos, si ve uno la guerra civil de los Estados Unidos, 2/3 de las bajas eran causadas por heridas y por enfermedades. Algo también muy interesante es que cuando uno agrega a este ambiente no nomás las heridas, sino la enfermedad. En la Primera Guerra Mundial perdimos más gente por la influenza española del 1818 que por causas bélicas en el campo de combate. Porque cuando estas condiciones existen, donde hay una reducción de la sanidad en el ambiente donde están combatiendo soldados, son más vulnerables a enfermedades. Así que todo eso se tiene que tomar en cuenta y todo eso requiere una atención desde el soldado individual hasta los más altos escalafones de las fuerzas militares. Por eso es que esto es sumamente complejo. Ahora, además de todo esto, la parte física, también tenemos que ver la parte psicológica, cómo afecta el combate a soldados. Hemos tenido distintos nombres en las Fuerzas Armadas de qué es lo que le pasa a soldados. La mirada de una milla se decía antes en Vietnam, este bug out se decía en Corea, este eh, fatiga de combate se decía en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso tiene un impacto significativo y esos impactos se sienten en el índice de suicidas que suceden durante estos conflictos. Nosotros perdimos más soldados, perdimos 4 veces más fuerzas armadas en los últimos 20 años de conflicto que los que sufrimos en combate. 4 veces más. 37,000 soldados fallecieron por suicida. Esos son soldados en servicio activo. 137,000 veteranos han fallecido en los últimos 20 años. Así que cuando uno empieza a analizar qué es lo que está sucediendo en salud provocado por el conflicto, tiene que tomar todo eso en cuenta. Especialmente yo he tenido la oportunidad de ver personalmente el conflicto en Colombia
en los años del 96 al 99, cuando yo estuve como el agregado militar en Venezuela, eh, tuve la oportunidad de ir a la frontera varias veces y platicar con algunos oficiales colombianos que estaban viviendo una etapa muy, muy fea de aquel entonces, cuando la guerrilla controlaba 2/3 de Colombia. Así que ellos estaban viviendo un ambiente parecido al que nosotros estuvimos viviendo en Irak y en Afganistán. No sé si puedo agregar Sí, 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 siempre, siempre, claro. que sí, que escuchando a Sergio, nosotros llevamos desde 1960, entonces esto ha sido Sí, cambiante y cambiante en todo sentido. Cuando uno lee, por ejemplo, las descripciones de las heridas alrededor de los 80, cuando cómo cambian los 90, los 2000 y por ejemplo en este momento cuando se está recrudeciendo el combate, tenemos nuevos retos. En este momento, por ejemplo, están usando drones, que era algo que no pasaba. Y, por ejemplo, a partir del año 2000 y cuando vino todo esto de la retoma del Caguán y demás en nuestro país, el uso de las minas también cambió totalmente el panorama y el ejercicio. Entonces, cuando yo les hablaba del diagnóstico, por ejemplo, aquí las fuerzas militares tenían clarísimo que la primera causa de morbimortalidad eran las heridas en tórax, la segunda era el desmembramiento por las minas antipersonal y la tercera las heridas en cráneo. Entonces, esto lleva a tomar medidas que no se hacían. Entonces, por ejemplo, al uso de los chalecos, al uso de los cascos, a tener clarísimo que el que está ahí en el teatro de operaciones, en el área de combate y que hace esa primera atención, tiene que solucionar dos cosas básicas y es la hemorragia y el riesgo de infección. Entonces, frente a la hemorragia, Sergio mencionaba el torniquete y esto fue el redescubrimiento del torniquete, ¿no? Y cómo sí, en la medicina de trauma y la medicina militar cambian y se hacen cosas muy diferentes a la que se hace en la medicina civil y convencional. Temas como el triage también son muy diferentes. Entonces, el control de la hemorragia y cómo todos deben estar entrenados para hacer compresión o simplemente aplicar el torniquete con un principio básico. Hay que salvar una vida primero que una extremidad, ¿no? Entonces, esto también va un poco como en oposición a lo que aprendíamos convencionalmente en la facultad. Y además de eso, la limpieza, la irrigación, tener pues como todos las herramientas disponibles para hacer la limpieza. Además, por lo que les decía, tristemente, tal vez más adelante lo hablemos cuando yo escribí mi libro, Los médicos de la guerra, una de las cosas que más los conmovía y en lo que más coincidían era en en estas estrategias demenciales a la hora de atacar, porque no bastaba con utilizar un explosivo, sino con contaminarlo con heces de animales, con heces humanas, con clavos, con tornillos, con vidrios, precisamente para contaminar la herida y empeorar la situación. Entonces, como están ya definidos todos estos protocolos, tristemente, a costa de la realidad, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nos está pasando, tenemos que responder. Entonces, en esa primera atención tiene que haber manejo de la herida, si tenemos elementos de hemostasis, pues entonces aplicarlos, accesos venosos para reemplazo rápido mientras que se llega al siguiente eslabón de atención para control de daños y antibiótico terapia. Claro. Algo que me cimbró es que dijo ahorita Sergio, es la cantidad de muertes, no por el combate en sí, que ya de por sí eso es bastante triste, pero la parte de la salud mental del suicidio. Y en el caso en México, seguramente es un aumento en otros lados también, del suicidio que se está dando en los estudiantes de medicina, en los residentes, porque aunque no están, digamos, en una zona de guerra necesariamente, de un conflicto aceptado o no aceptado, la propia educación médica está siendo muy hostil y estamos teniendo que, pues, cubrirnos un poco del superior inmediato, de estas largas jornadas, de esta parte de castigos y demás. Y entonces, pues ahí es en donde siento que la parte de la milicia y la salud y la educación médica se tocan en muchos puntos, porque los militares están teniendo que aprender medicina y los médicos tienen que aprender varias cosas militares, como por ejemplo lo que decías
Fernanda, que a mí también me estremeció muchísimo de cómo puedo hacer más daño con una misma bomba. No, pues contamínala, ¿no? Pues ponle clavos, ponle cosas que hagan que pues la herida no esté tan bonita, entre comillas, ¿no? Y no se pueda cerrar y se tenga que poner un montón de antibióticos que no necesariamente hay suficientes, ¿no? En la zona de combate. ¿Cómo ven ustedes esta parte de salud mental? ¿Se va, desde su experiencia, se pudiera abordar, se está abordando, nos faltan años luz para que se pueda abordar? ¿Cómo lo ven ustedes, Sergio? Fernanda. Ah, Bueno, bueno, perdón. mira, ese tema es grave, es algo que constantemente se está estudiando. Yo cuando salí del ejército estaba trabajando con un contratista de defensa que estábamos compitiendo para ver quién podía dar mejores soluciones en el tema de suicidio. No ganamos el contrato, pero en eso estudié mucho cómo se llevaba a cabo este proceso que lleva gente al suicidio. Y lo que vi fascinante fue que los que tenían mejor entrenamiento, como los soldados de fuerzas especiales, como los Rangers, como como los SEALs, ellos típicamente tenían un índice de suicidio mucho, mucho más bajo. La razón es porque parte del entrenamiento es que se abusan de uno. Yo fui al curso de Rangers, les puedo decir que la manera que lo tratan a uno es medio hostil, pero eso lo prepara a uno en una manera mejor. Lo que sucedió es que a largo plazo hasta esa gente empezó a tener problemas. La razón fue porque constantemente estaban sido desplegados a zonas de combate, zonas de conflicto. Y hay que tomar en cuenta que este conflicto en Afganistán como en Irak es muy parecido a lo que se sufre en Colombia cuando está hablando uno de enfrentar a la guerrilla en sitios urbanos y también en Colombia hay más selva, en Irak y Afganistán no tanta, pero las condiciones son iguales, donde pasan semanas, pasan meses donde nada sucede y de repente hay una emboscada y atacan y matan mucha gente y el trauma de eso es significativo. La presión bajo constancia que no cede en todos esos despliegues tiene un efecto cumulativo a largo plazo. La gente que era más vulnerable suicida eran los reservistas que nosotros llamábamos, los enviábamos a una zona de conflicto y luego regresaban a sus lugares donde vivían. Por ejemplo, si vives en Montana, vives en Idaho, vives en Iowa, donde no hay instalaciones militares, salías de conflicto, regresabas y no tenías el apoyo de tus amigos. No podías hablar de lo que estabas sufriendo con alguien que entendía el trauma que había sufrido. Y esa falta de respaldo era algo significativo. Entonces nosotros tomamos eso en cuenta y empezamos a establecer redes de comunicación con toda esta gente que tenía estos problemas y por lo menos tenían líneas de contacto para que hablaran con alguien que lo entendía. Las unidades que entraban como unidades y regresaban como unidades tienen índices de suicidio más bajos. Y lo interesante de todo esto era que las unidades de combate tenían menos índices de suicidio que tenían los de apoyo. Hay que tomar en cuenta que lo que ve un joven, especialmente ponle alguien que tiene unos 18 a 20, 23 años, que son los que típicamente son los más involucrados en el conflicto, van a ver qué es lo que le pasa a alguien cuando estalla un explosivo y destroza completamente un cuerpo humano, quedan desintegrados. Así que todos esos impactos son severos y por eso es que la gente a largo plazo, si sigue viendo este tipo de acción, va a tener más trauma, va a tener problemas psicológicos que son muy difíciles en cómo descifrar, porque tristemente las cifras que nosotros tenemos son muy altas y uno
obviamente tiene que darle mucha atención a este aspecto, porque en el caso de México, en el caso de Colombia, por ejemplo, lo que está pasando actualmente con la manera que los narcos han hecho cosas, donde decoran árboles con brazos y piernas y cabezas humanas, eso es algo que está sucediendo. Y hay gente que va a ver eso. Soldados que están en esas zonas de conflicto van a ver ese tipo de, de horrores que tienen un impacto severo psicológico y a largo plazo no nomás sufre la persona que está en el sitio, sino las familias. Así que también hay que tomar en cuenta que suicidios suceden en las familias. Mira, por ejemplo, aquí tengo unas cifras de suicidios de familia. Los familiares de soldados que han estado en conflicto han sido, hay que tomar en cuenta el año del 2023, fueron 146 que son miembros de familia que Sí, se pues se va suicidaron. extendiendo el problema, Se ¿no? ve claro. Y la gran mayoría de esas bajas son de esposos o esposas. Así que esto tiene un impacto más severo en la parte psicológica que en la parte física. En el caso nuestro del conflicto que tuvimos en Afganistán y en Irak. Claro. Bueno, pues sin duda yo creo que este es el gran reto y es la gran deuda. Y es una deuda que se nos ha ido como acumulando, ¿no? Yo creo que por supuesto, quienes practican la medicina militar tienen claro las consecuencias porque además de esas heridas físicas que impactan en la salud mental, así no haya heridas físicas, también hay un impacto en la salud mental muy serio y sabemos que los trastornos de estrés postraumático tienen unas prevalencias muchísimo más altas. Cuando miramos a la población, vemos también prevalencias mucho más altas de depresión, de ansiedad, eso sin entrar en hablar en temas de violencia sexual, o por ejemplo, de violencia contra la mujer, el abuso de sustancias y demás. Aquí hay un panorama realmente que es muy preocupante, que yo creo que ha sido desatendido, que no ha tenido la atención que realmente requiere, que el ser humano, yo no sé, con esa enorme capacidad que tiene, logra seguir adelante, pero en el que yo creo que tenemos que ponernos al día y echar mano a la tecnología para poder ayudar. Y tú mencionabas la educación y tú mencionabas a los estudiantes. Nosotros aquí en Colombia tuvimos un episodio reciente de una estudiante de medicina que se suicidó en la facultad, delante de todos sus compañeros y de los demás estudiantes. Entonces aquí se ponen sobre la mesa una cantidad de discusiones, que entonces es el bullying, que es el burnout, que es que todo esto es cierto, pero yo creo que nos toca irnos un poquito más allá y yo creo que hay que empezar a ver también temas como la selección de los estudiantes, el acompañamiento que se hace a los estudiantes, también el entrenamiento de los profesores, lo que tú mencionabas. Es decir, si un profesor no está bien, pues no va a ser un buen profesor, ¿no? Y creo que venimos de unas escuelas que han sido muy agresivas. Yo creo que los tres podemos contar, a pesar de haber sido escuelas muy diferentes y de países distintos, donde tuvimos profesores donde yo digo, Dios mío, ¿yo cómo sobreviví? Porque esto Claro, eran 100%. ataques y ataques y ataques y de cierta forma, no sé, yo no soy experta en el tema, se genera una costra y uno genera cierta resistencia también para ejercer una profesión que no es fácil. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros tuvimos esa discusión aquí en el noticiero de cómo mostrábamos el caso de la estudiante, yo decía, hay que tener mucho cuidado porque el suicidio es un fenómeno supremamente complejo y no lo podemos simplificar. No podemos reducirlo simplemente al bullying, no podemos no sabemos si la niña tenía algo de base, no sabemos cuál es su contexto familiar. Esta red de apoyo que a mí me parece esencial, eso es fundamental, porque por más avances que tengamos en los medicamentos, por más avances que tengamos en las terapias, un paciente si sale a la calle después del consultorio y no tiene esa red de apoyo desde su trabajo, desde lo social, desde lo familiar, desde la pareja y demás, pues va a ser muy difícil que realmente se recupere. Entonces, yo creo que hay un reto grande y desde el tema de educación empieza por la selección, por el entrenamiento de los profesores, por poder detectar esos estudiantes que están en riesgo, por poder generar esos espacios de escucha auténtica, no de escucha de pronto para el señalamiento, sino de escucha auténtica y de acompañamiento para poder hacerlo. Yo les decía aquí en el noticiero, estudiar medicina es como correr una maratón. Y entonces si ponen a correr una maratón a alguien que tiene una fractura, pues ya estamos en problema.
Y si fuera de eso, lo ponen a correr con la fractura y le dan látigo, pues no lo va a cumplir y se va a quedar en la mitad del camino. Entonces, ahí hay que entrar a mirar muchos aspectos porque yo creo que hemos aguantado. Hemos aguantado, la pandemia creo que puso su granito de arena para que visibilizáramos más la salud mental y hay unos temas que cuando a veces cuando uno los menciona, la gente lo califica uno como de romántico o algo por el estilo o cliché, pero la familia sigue siendo también ese núcleo. Y hoy creo que los adolescentes y los niños están creciendo más solos que nunca, más acompañados por el celular, por la tablet, por las redes sociales, con un cierto tipo de presiones. En nuestra época nos comparábamos con el compañerito del barrio o con el compañero del salón. Hoy se comparan con el mundo y las presiones son muchísimo mayores y no sé si tienen estas herramientas de autoestima y en su personalidad para poder enfrentar lo que estamos. Entonces, los retos, pues obviamente son enormes y volviendo a nuestro tema del trauma militar, lo digo desde la experiencia nuestra, cuando yo hablaba con estos médicos me decían, la conversación es algo importante, escucharnos es algo importante, poder desahogarnos y hablar. Muchas veces no es una intervención directa de psicología, de psiquiatría, muchas veces son estos grupos donde simplemente sacamos a flote lo que sentimos, lo que vivimos, porque es que se enfrentaban a situaciones demasiado difíciles, a rescates con muchísimos muertos y sigue la vida como si nada. Y si tú no levantas la mano y pides ayuda, sigues, pero tú vas acumulando una cantidad de situaciones. Entonces, esa red de apoyo, pero también organizada y profesional, y no pensar que no es solamente el que está en el momento agudo, que debe haber un enfoque también preventivo antes, durante y en el post, porque sin duda el tema de los veteranos también es muy fuerte. Y por ejemplo, aquí en Colombia, cuando se firmó el Tratado de Paz en el 2016, el hospital militar cambió totalmente su frente, dejó de ser un hospital de trauma para convertirse en un hospital de crónicos, para conseguir convertirse en un hospital que seguía rehabilitando, que seguía adaptando las prótesis de sus pacientes, porque esto es un proceso de toda la vida, pero además desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, es esencial ese seguimiento, porque esto es de largo aliento. Claro. Los dos mencionaron algo que a mí me parece esencial, esta parte del aislamiento y de lo importante que es una red de apoyo. Y muchas veces yo creo que pues a lo mejor en el afán de ser como muy técnicos y muy científicos, la parte emocional y de apoyo y de comunidad en las escuelas de medicina no necesariamente se apoya. Em, Muchas veces, y yo lo recuerdo en mi propia formación, había competencias muy tontas al respecto de quién sacaba mejor calificación. Y me parece que eso abona a que nos estemos aislando más y en lugar de ver a nuestro compañero como, qué bueno que te sacaste una buena o mala o regular calificación, eso es algo que es completamente irrelevante, pero ¿por qué no nos sentamos a platicar o por qué no nos hacemos amigos? Y creo que esa parte de repente por las propias condiciones educativas y lo que se busca esta parte de excelencia académica y todo, pero eso no, pues al final de cuentas no nos ayuda ni como personas ni como médicos. Si tuviste una calificación perfecta en urología de segundo año, nadie se acuerda, pero en el momento nos van enseñando justamente a aislarnos y la pandemia, a mí, en lo particular, la pandemia me dejó clarísimo que yo atendía a pacientes COVID en casa versus a quienes estaban en hospitales. Los pacientes en hospitales estaban aislados, incluso el propio personal de salud empezó a escribirse sus nombres en las caretas y todo porque era demasiada, pues, deshumanizado, ¿no? El equipo de protección personal. Y yo veía la diferencia de tener a la familia, al compadre, al amigo, al vecino que apoyaba en la resolución del paciente en su casa y, y sí era completamente distinto. Pero no es algo que nos lo enseñen y eso me parece una falta brutal porque nos deberían de enseñar a ser mejores amigos y mejores compañeros antes de tener una calificación académica que resalte, ¿no?
Otra cosa que también me parece muy interesante de los horrores, cuando estaba platicando Sergio pues sí, los árboles decorados con partes humanas. En, ahorita no recuerdo en qué ciudad, me parece que fue en el estado de Michoacán, que ahorita está que arde, un perro caminando en la ciudad, muy quitado la pena, pero llevaba cargando una cabeza, un cráneo, obviamente desmembrado. O sea, el impacto también en los civiles, gente que no necesariamente tiene un pie puesto en el conflicto o un pie puesto en el hospital o en el personal de salud y que vas ahí caminando en el centro de tu ciudad y de repente ves un perro caminar, el perro no tiene, o sea, no, nomás entendió que era carne, ¿no? Y hueso, pero sí el impacto en los civiles y habría, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo manejar o cómo prevenir o cómo subsanar el impacto que está habiendo de estos conflictos en la población civil? Que al final de cuentas pues, es a la que termina el sector salud atendiendo, ¿no? Claro, mira, en el caso nuestro, es el asunto de cómo enfrenta uno este trauma se está incorporando a todos niveles. Por ejemplo, yo ya de retirado, cuando voy a un hospital militar, que típicamente son los que me tratan, la primera pregunta que me hacen, ¿tienes algunas ideas que te llevan al suicidio? Esa pregunta siempre me la hacen. Yo no tengo ningún deseo de suicidio, pero eso se hace con toda persona que entre. Eso es algo que ya está incorporado. El, el, eh, el entrenamiento que se le da a los soldados es que estar constantemente vigilando a sus compañeros y asegurar que no tienen ideas que los puedan llevar a esa situación. Así que estamos haciendo todo lo posible para entrenar a todos niveles cómo identificar a alguien que posiblemente quiera suicidarse. Y luego además se han puesto muchos sitios en el web donde hay apoyo para gente que tiene algunas ideas de este tipo. Se divulga toda esta información, se hace presente a todos niveles, para que en caso que tengan estas ideas, por lo menos tengan un punto de contacto que les pueda apoyar y típicamente está respaldado por profesionales médicos en el área de psicología o psiquiatría que les puedan ayudar con estas ideas. La prevención es algo que obviamente es lo esencial porque ya de que tienen éxito, ya es muy tarde. Y mira, lo triste de todo esto es que uno nunca sabe a quién le va a suceder. Por ejemplo, la comunidad en la cual yo ando es de homeschool, así que mi señora entrenó a mis hijos. Ella fue mis hijos no son educados en aulas. Y ella es la maestra de todos. El mayor fue hasta el cuarto, la segunda fue hasta el segundo y luego los otros tres nunca fueron a estudios en colegio. Esa comunidad es eh, muy íntima. Todos nos conocemos, todos sabemos en la vida de los otros porque somos comunidades que estamos haciendo eso en común. Uno de estos señores regresó de Afganistán después de varios despliegues y un día decidió terminar su vida. Y era una persona que tenía una familia que lo respaldaba y todo eso. Así que uno nunca sabe precisamente a quién le va a suceder. Y eso es algo que constantemente tiene que vigilarse, tiene que estudiarse porque los impactos son severos, como digo, no nomás al individuo, sino a toda su familia. Lo que sí sabemos es que tenemos que aprender, hay que tomar las lecciones aprendidas y desarrollar procedimientos para que esto se disminuya. En el caso de gente que queda deshabilitada, yo tuve la oportunidad de ir a un centro de rehabilitación en Bogotá, donde soldados que habían sufrido heridas por minas cuando andaban desminando campos de coca, resultaban heridos y ahí tenían una red de respaldo que a veces era parte por el centro, pero también por las propias familias que ayudan de una familia a otra para que
puedan darle ese apoyo a la gente que está sufriendo de estas heridas. Y tener esa red, tener esos sistemas en sitio y constantemente evaluar qué es lo que se lo está causando. Una de las cosas que sí sabemos de la suicida en el caso nuestro es que cuando uno ha estado en conflicto constantemente en una situación como la que existen en Afganistán y en Irak, y hay gente que tiene despliegues yo conozco a oficiales que han estado en 7 despliegues de combate, 7 años en conflicto. Nosotros típicamente se le pone una raya en la manga del uniforme. Cuando ves una rayita amarilla, eso quiere decir 6 meses en combate. Yo conozco gente que tiene rayas de aquí hasta acá y ese impacto es severo. Mira, te doy un ejemplo. Estuve hablando con un oficial, le dije, oye, este era un coronel, le dije, oye, ¿tú eh, estás casado? Y me dijo, sí, sí estoy casado. ¿Y cuánto tienes en tu matrimonio? Y me dijo, tenía unos 20 años. Y le digo, ¿y tienes hijos? Y dijo, no. Y le pregunté, ¿y esas rayas es la razón por la cual no tienes hijos? Y me dijo, sí. Así que hasta la gente que puede sobrevivir muchos despliegues tiene un impacto psicológico. Él tenía deseo, pero entre él y su esposa decidieron que, ¿qué pasa si él ya no regresa? Así que los impactos son tan interesantes de todo esto, típicamente negativos, si esto continúa, que uno tiene que acomodarse a la realidad que está viviendo. Ahora, muchas de los conflictos previos eran breves, pero también tenían sus impactos. La guerra tiene impactos psicológicos y la guerra tiene impactos físicos. Una de las ventajas que hemos tenido en la parte física en los Estados Unidos es que la evacuación que tenemos, la capacidad de evacuar un soldado que queda herido en el campo de batalla, al momento que queda herido, al momento que esté en un hospital, a veces es como 15 minutos. Así que lo más rápido que puede llegar a servicios médicos profesionales como los de ustedes, lo más posible es que esa persona va a sobrevivir. Así que eso es lo que estamos aprendiendo. Y una de las cosas también muy importantes que tomar en cuenta, hablando de la parte psicológica, en el campo de batalla moderno, una de las cosas que estamos viendo, especialmente con los drones y todo eso, es que las fuerzas se tienen que dispersar. Eso quiere decir que no tienes al lado tu amigo, tu compañero, o por lo menos si están en pares o están más dispersos. Y eso quiere decir que el líder, antes, la manera que el líder indicaba que era capaz del combate es que salía enfrente de sus soldados y entraba al conflicto. Hoy en día el que sale, el que asoma la cabeza, va a llegar un dron y lo va a eliminar. Así que hay que tener un sistema de liderazgo distinto donde toma uno en cuenta que no va a estar en un conflicto donde el compañero va a estar lado a lado. Así que todos estos factores se tienen que tomar en consideración y hay que estudiar la naturaleza del conflicto. Y eso es algo que todos tenemos que verlo, especialmente lo que estamos viendo en cómo se desarrollan nuevos sistemas, cómo se utiliza la tecnología para ser más letal y tener la capacidad de vencer al enemigo. Así que todos estos impactos que vemos físicos tienen un impacto psicológico y uno como soldado, uno como una persona uniformada tiene que tomar todo esto en cuenta. Y lo mismo sucede en conflictos internos como los que vive Colombia y México, porque son guerras asimétricas, son guerras donde hay menos normas, hay menos reglas y el nivel de cómo se puede desencadenar el conflicto en un área donde implica no nomás a uniformados, en este caso la gente que está oponiéndose a las fuerzas del orden público, sino también la manera en que involucran a familias. Y eso obviamente también tiene otro impacto. Así que tenemos que ajustarnos a la realidad que estamos viviendo, estudiarla y ver cuáles son los mejores métodos para enfrentarla. ¿Y tú, Fernanda? Marilu, con tu pregunta me hiciste recordar a uno de los médicos de mi libro que yo lo entrevisté años antes de publicarlo y él ya falleció. Y él me decía, mira, yo nunca estuve en el campo de batalla,
pero soy víctima de la guerra y le hice frente desde el quirófano en el hospital militar y aquí salvamos muchos soldados, muchísimos soldados. Y entre lágrimas me decía, en este país, todos, aunque no hayamos ido al campo de batalla, somos víctimas del conflicto. Y estoy segura de que así es. Todos somos víctimas del conflicto porque estamos expuestos todos los días a este tipo de noticias y creo que parte del mecanismo de defensa, como tú decías en la introducción, es que lo normalizamos, nos hacemos indiferentes, porque tal vez si cargamos con este dolor todo el tiempo, pues no podemos seguir adelante, ¿no? Pero tampoco le damos el manejo adecuado porque como se nos volvió paisaje, como se nos volvió cotidiano, entonces no se ha hecho el manejo adecuado. Yo pienso que hay muchas iniciativas y en países como el mío, pues con tantos años y con tantos daños y con tantas secuelas, hay unas organizaciones que hacen unos trabajos maravillosos desde el punto de vista físico, social, de educación, pero la demanda es tan alta que no dan abasto y las condiciones de país son tan difíciles que si tú ayudas en la rehabilitación de una víctima de una mina, pero entonces ¿cómo lo reincorporas? ¿Cómo garantizas que siga trabajando? ¿Cómo garantizas que tenga un trabajo formal y que no entre en mendicidad? Si tiene una secuela además mental, ¿cómo haces ese seguimiento y garantizas ese acceso adecuado? Entonces, una cantidad de eslabones y de retos que son muy difíciles de tenerlos integrados para garantizar que definitivamente esa persona sale. Entonces, yo creo que aquí hay un reto importante de liderazgo y que empieza desde el nivel central. Yo pienso que esto tiene que ser una decisión desde el nivel central para la asignación de recursos y para priorizar. Para priorizar, yo siento que todavía nos ha faltado ese liderazgo para decir la salud mental es una prioridad. Y como es una prioridad, y cuando vamos a ver el papel, Colombia tiene una ley de salud mental que en el papel es fantástica y que no tiene que envidiarle a nadie, pero en el papel. Cuando Claro, tú vas a la realidad, entonces el acceso a un psicólogo, la remisión a un psiquiatra, la fragmentación de la atención, la entrega de medicamentos, y además tenemos que tener en cuenta que muchas de estas poblaciones, las más vulnerables, viven en territorios lejanos que no tienen ese acceso tan fácil. Entonces yo digo aquí, temas como la telemedicina serían muy importantes. También creo que desde el punto de vista de educación, y te dejo la inquietud, hay que repensar la atención psicológica y psiquiátrica. Tenemos muy pocos psicólogos, muy pocos psiquiatras para la necesidad que hay. Entonces, hay que pensar en promotores de la salud mental, en promotores del bienestar emocional y cómo definitivamente podemos hacer diferentes eslabones de atención para no esperar a que tengamos un intento de suicidio, sino que podamos identificar señales de alarma desde mucho antes y poder dar un manejo adecuado. Y lo que les decía, además, como población civil, prendemos el televisor, vemos que hoy hubo un combate, que hubo un ataque, pero salimos y estamos con miedo de que en el semáforo nos atraquen, que haya un tema de seguridad, porque pues esa es la triste realidad de nuestro país, de violencia, de desempleo, demás. Entonces creo que lo que tenemos es oportunidades, oportunidades para desarrollar intervenciones. La Asociación de Psiquiatría aquí en Colombia tiene una campaña muy bonita que me recuerda Sergio y se llama Prevenir es preguntar. Y es pregúntale a una persona si Sí. ha pensado en morirse y préstale atención cuando dice, es que no vale la pena estar aquí, es que ya para qué seguir viviendo, cuando esos primeros auxilios psicológicos, yo creo que aquí, además de ese liderazgo, de fortalecer las iniciativas que ya hay, de la articulación, de la cooperación, creo que es esencial la educación. Y es una educación con cosas muy sencillas que deben ir a de diferentes eslabones. Desde los medios hacemos un trabajo importante, pero yo hablo de eso hoy y vuelvo a tocarlo en 3, 4, 5 meses. Pero qué bueno que eso se replicara en la radio, qué bueno que las personas subieran al transporte público y encontraran letreros sobre el tema, que ellos, creo que también hemos fallado en algo y eso yo lo aprendí con la pandemia y es empoderar en temas de salud a otro tipo de líderes. Tenemos países supremamente católicos donde las personas van a misa los domingos. Qué dicha que los padres en su sermón nos hablaran de salud mental y nos hablaran de prevenir es preguntar y nos hablaran de señales de alarma y de la importancia de escuchar más que de juzgar o de burlarse o de dar consejos. A quién llamar, a quién pedir ayuda. Entonces, yo creo que sí, hay muchos
tenemos muchos problemas, pero tenemos que verlos como oportunidades y a partir de eso el acceso, porque también se los digo, cuando yo en mis eventos de salud le hablo a la gente y les digo esto es lo que hay que hacer, si definitivamente esto lleva más tiempo, si esto es reiterativo, si pasa esto, esto y esto, pide ayuda, la gente me dice, listo, ya lo tengo claro, pero voy y pido ayuda y no me dan la cita. O no hay médico, o no hay una autorización, o no hay psicólogo, y más por el momento que está pasando nuestro sistema de salud. Entonces yo creo que esto es de muchos actores, pero tiene que partir de un liderazgo central. A mí lo que me gusta mucho de lo que comentan los dos es no podemos buscar una solución desde un solo actor. O sea, la comunidad es la que está enferma y la comunidad es la que tiene que salir adelante. Obviamente cada quien con sus herramientas, capacidades, conocimientos. Me parece sumamente, sumamente interesante e importante el repensar el liderazgo, como los dos lo dijeron. Tenemos esta idea del médico paternalista que vas y te dice tienes que hacer A, B y C y entonces ya te dan una receta médica y te mandan a la casa, pero en realidad yo creo que hay que ser copartícipes a los propios pacientes, a la familia del paciente. Justamente hace un par de años coincidimos Fernanda y yo en un viaje para ver avances de un laboratorio y de una farmacéutica y estaban hablando del cáncer y de líneas de investigación y demás. Y una de las cosas que me pareció fenomenal es que nos aceptaron a nosotros que no existe ningún medicamento de cáncer que pueda sustituir la red social, la familia. O sea, tú puedes tener al paciente con tal cáncer, con tal característica en tal lugar y hacer un análisis, todos reciben la misma terapéutica, todos reciben el mismo apoyo, todo, pero unos tienen apoyo y una red social importante y otros no. Y ahí sí se nota la diferencia y entonces están diciendo, pues es que no podemos, o sea, no existe la solución desde un solo actor o desde una sola pues plataforma, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer todos y, y escucharnos. Qué importante es escucharnos, ¿no? Aquí en México tenemos pues no sé si es un dicho o una forma de responder, que cuando te dicen, oye, ¿cómo estás? Y respondes, bien o tienes tiempo. Porque si quieres la frase corta, te voy a decir que estoy fenomenal, pero si tienes tiempo, pues te voy a contar qué ha pasado conmigo, ¿no? Que no Y, están y, bien. porque entonces vamos a responder, ay, bien, y los niños bien, oye, ¿y cómo va el trabajo? Bien, oye, ¿y tu mamá bien? Todo bien, ¿no? Oye, pero si realmente quiero saber, me tengo que tomar el tiempo para poderte escuchar y entonces ya te vas a dar cuenta que no estamos bien. No es que estemos mal, pero necesitamos compartirlo, ¿no? Y muchas veces cuando tenemos algún tipo de duda o de conflicto personal en cualquier cosa, el mero hecho de platicarlo, de ponerlo en palabras, te vas dando cuenta de que tu primera opción era súper absurda y la segunda era la mejor y la tercera pues era como bien loca, pero se podía. Y eso es algo que yo creo que también nos deberían de enseñar en la escuela de medicina porque nos enseñan a hacer historias clínicas, nos enseñan a hacer exploraciones físicas o, como estaban ustedes mencionando, toda la parte de emergencia de cómo atender al paciente, torniquetes, no torniquetes, antibióticos, lo que sea. Y algo que me gustó mucho de tu libro es cómo retomas esa parte que todos dicen, sí, pero los escuchábamos. eh, Me decían, por favor, ayúdeme o no me deje morir o lo que sea, y siempre los escuchaban, aunque estuvieran en medio del conflicto, extrayendo a las personas. Ahora sí que, como decías en tu libro y a tus entrevistados, nunca nos importó de qué lado eran. Pues eran humanos que necesitaban ser ayudados. Y bueno, si quieres, platícanos un poco más de tu libro, porque a mí me fascinó. Bueno, yo creo que la medicina militar nos enseña muchas cosas tremendas
y con avances poderosísimos, como me decía uno de estos doctores que se convierte como en una paradoja, ¿no? Que son un orgullo, pero al tiempo son una vergüenza porque son el resultado de la atrocidad de la guerra, ¿no? Porque se tienen que enfrentar a cosas que no están en los libros, porque uno no va a la clase de extracción de granada activa incrustada en el cuerpo de una persona, ¿cierto? Y eso no debería existir porque definitivamente es el horror del conflicto. Pero yo creo que lo que nos enseña, además, la medicina militar, la medicina de guerra y de trauma, es primero que es un ejercicio de la medicina fuera del consultorio, fuera de esa comodidad, entre comillas, lo digo obviamente sin, del hospital donde estamos en una zona segura, donde estamos en nuestro territorio, con nuestros recursos, con nuestros equipos, donde estás siendo uno más. A mí algunos de estos de los médicos me decían, no, pero es que en el libro faltó este, faltó tal personaje. Yo decía, faltaron todos, porque han sido miles los que han ayudado, y no solamente médicos, sino también enfermeros de combate que son tremendos y supremamente valientes y voluntarios y personal civil. Es decir, es que son muchísimos. Y esto es un poco visibilizar a todos esos que están también ahí haciendo el bien y que no están usando las armas, ¿no? Entonces, yo decía, para mí ya es loable el hecho de no usar una bata blanca, sino de tener que ponerse un uniforme. Claro, Porque a ti cuando los paramilitares, cuando la guerrilla, cuando el te ve con un uniforme y eres uno más. Así lleves un brazalete que te identifique como personal de sanidad. Eres uno más. Entonces, para mí ya eso es un acto de valentía y es un acto que merece toda la admiración y todo el reconocimiento. Entonces, creo que nos enseña que debe ser un médico integral, que no es un médico que solamente está para recetar o para curar, sino que está precisamente para eso, para escuchar. Y yo creo que Sergio coincide en esto conmigo porque lo que ha demostrado de estas estrategias de trauma militar, de estar tan cerca al soldado y a la compañía, es la moral de los equipos, porque ellos saben que salen al combate, pero que al vuelo de un helicóptero y a esos 15 minutos que mencionaba Sergio, que nosotros es un poquito más largo, que puede ser un vuelo de media hora, máximo de una hora, hay un equipo que es el mejor, porque es que aquí tienen que estar los mejores, porque están entrenados para trabajar con recursos escasos, con rapidez, con presión, a tomar decisiones, a improvisar, obviamente en condiciones de seguridad. Entonces eso era una moral para ellos. Ellos dicen, el impacto es tremendo porque ellos iban sabiendo que si eran heridos, había alguien que los estaba protegiendo y que había alguien que los escuchaba. Entonces es un médico que no solamente cura desde el punto de vista físico, sino que se convierte también en psicólogo, en acompañante, y yo creo que eso hay que fortalecerlo, porque eso no nos lo enseñan en la facultad. Mi rotación por psiquiatría fue muy corta y de psicología no vimos herramientas. Entonces yo creo que en países como los nuestros, con realidades como las que vivimos, debemos estar entrenados y tener herramientas mucho más organizadas para responder a estas necesidades psicológicas de las personas. Y es una medicina totalmente humana, porque yo siempre digo, la ética es la misma en combate, en guerra o en paz. Y estos médicos fueron contundentes al decirme, es que soy médico, yo no soy un juez. Y el que está al frente mío es un paciente, sin importar el bando, sin importar su ideología. Entonces aquí en mi libro del que hemos hablado, aquí lo tengo, se los muestro, se llama Los médicos de la guerra, son 15 testimonios. eh, Ellos nos demuestran que están es para ayudar y para salvar vidas. Entonces, hay uno que nos cuenta cómo es la atención a un guerrillero y además nos deja ver esa realidad, que ya también se mencionó. ¿Quiénes van a la guerra? Son jóvenes que muchas veces ni siquiera saben por qué están ahí, que era su única opción para tener un salario, para salir de la región de donde estaban, para poder garantizar alimento para su familia, que no, tal vez no fue algo por gusto o por voluntad, sino porque no tenían otra opción y son los más jóvenes los que están ahí. Entonces, él me conmueve mucho y es una de las historias que más me conmueve porque me decía, el que estaba en ese quirófano y el que necesitaba de toda nuestra atención, así como se lo hubiéramos dado a cualquiera de nuestros soldados y de nuestros militares, era el hijo de alguien, era el familiar de alguien. No nos importa lo que haya hecho, no nos importa. Nosotros hacemos lo nuestro y cuando él esté bien,
ya entrarán los entes correspondientes a hacer su tarea, la fiscalía, la policía y demás. Pero nosotros tenemos una única labor que es proteger la vida. Entonces yo creo que la medicina militar nos enseña eso. Y esto nada, son 15 historias que parecen de ficción, pero que no lo son y que nos demuestran que se requiere un entrenamiento continuo, pero que se requiere también mucha pasión, ¿no? Que se requiere como un ingrediente, ellos le llaman de ser bicho raro, porque no todos estamos dispuestos a ejercer en unas condiciones tan austeras y tan difíciles, poniendo en riesgo nuestra propia vida, ¿no? Y, y con un amor por un país tremendo, por tratar de poner ese granito de arena para construir contribuir a que se acabe ese conflicto tan largo y tan doloroso que sin duda sí nos ha afectado a todos. Claro, Mira, nosotros históricamente, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernanda. Eh, Nosotros estamos de acuerdo que estas situaciones van a seguir. Lo que pasa es que vamos a tener que hallar la manera de mitigar los efectos en una manera más efectiva. Hay cosas que uno piensa que van a cambiar los principios porque la tecnología sigue evolucionando, pero la realidad es que esos principios continúan. El aislamiento social es algo que estamos viendo hoy en día porque ahora tenemos todo tipo de juguete que nos permite aislar de gente en persona. Los teléfonos, las computadoras, todo lo que tenemos, los juegos que se tratan de combate y todo tipo de cosas. Nuestra juventud tiene nuevos retos, pero eso también produce el aislamiento social, es algo que estamos viendo. Las familias en países desarrollados son mucho más pequeñas que eran antes, así que la presencia del divorcio está ahí. Así que tenemos todos estos retos que tenemos que tomar en cuenta en cómo enfrentar al trauma que viene de estos conflictos. Ustedes hablaron, o Fernanda, hablaste un poco del asunto de los sacerdotes y la parte religiosa. Eso es parte de construir una red social que también da todavía otra opción a con quién puede uno hablar si se siente aislado o por lo menos que ha perdido el deseo de vivir. Muchas veces sacerdotes tienen que ver con cómo poder ayudar. En el caso de nosotros, los capellanos son una parte integral de todo conflicto. Siempre tenemos a los capellanes involucrados en estos conflictos. Hay que tomar en cuenta que en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tenemos capellanes de todos tipos, no nomás cristianos, sino judíos, musulmanes, y están incorporados dentro de la fuerza. La función principal de ellos es de ser consejeros para el soldado. Ellos pueden hablar con una persona que tiene buen conocimiento religioso, en el caso de soldados que sean creyentes en una fe, ahí van a tener esa gente disponible y ellos hacen un trabajo sumamente crítico. Cuando uno estudia la historia de los Estados Unidos y sus conflictos, ha habido bastantes capellanos que han ganado los honores más altos por valor en combate, por tratar de salvar a gente dentro de un conflicto. El tema de los enfermeros de combate. Nosotros tenemos típicamente un enfermero de combate por pelotón, es decir, más o menos de 20 a 40 hombres que están en un conflicto. Y son los que después de que el soldado se aplica el primer auxilio, llega el enfermero de combate, estabiliza al paciente y trata de evacuarlo lo más rápidamente. Y ellos son más expertos en cosas un poco más avanzadas, el entrenamiento de ellos típicamente es mucho más alto. Nuestros enfermeros de combate de fuerzas especiales típicamente tienen entrenamiento que excede el año. Así que ellos están preparados para hacer aplicación de traqueal, no sé exactamente del término técnico, pero hacerlo. Traqueostomías. Sí. Y eso es algo que no lo recomendamos para el soldado que no tiene el entrenamiento de hacerlo porque le puede salir muy mal, pero Sí. tienen ese entrenamiento hasta ese nivel y ellos son la primera línea de defensa. Típicamente la manera en que nosotros desplegamos nuestros servicios médicos es que tenemos los hospitales MASH, como los que salían en la película, y ellos están cerca de donde esté el conflicto para la evacuación sea mucho más rápida y de ahí, ya de que se estabilice el paciente, se evacúa
fuera de teatro, por decirlo así, si eso se requiere, o puede haber un hospital en la retaguardia que tenga la capacidad médica para atender a ese paciente, pero nosotros típicamente en casos donde ha perdido una pierna, un brazo o algo así, típicamente se evacúan a veces a Alemania o a veces hasta Walter Reed. El sistema de hospitales que tenemos en los Estados Unidos para las fuerzas militares son ya conjuntas, así que si es mejor mandarlo a un hospital de la Marina, lo mandan al hospital de la Marina o de la Fuerza Aérea o del Ejército, el que esté más disponible, el que esté más especializado para esa herida. Así que todas estas redes son importantes, pero regreso al tema principal, que es que hay que ver estos factores críticos en cómo atender físicamente al paciente y luego además ver los factores que tienen que ver con lo que provoca el suicidio, porque desafortunadamente, como hemos dicho, eh, está provocando más daños el suicidio que hasta el típico combate y tomando en cuenta que nuestra sociedad sigue cambiando, ¿cómo se hace? Hablaban ustedes de los soldados que van allí por condiciones económicas. Hay que recordar que en los Estados Unidos hasta el año 1975, los soldados a veces no tenían opciones. Se da uno de voluntario o se lo llevaban a hacer servicio de conscripción. Ujú. La guerra de Vietnam tenía conscripción, la guerra de Corea tenía conscripción, la Segunda Guerra Mundial tenía conscripción. Muchas veces, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, una cosa que no se menciona es que 250,000 más o menos ciudadanos mexicanos fueron involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Típicamente México no lo menciona porque son residentes de los Estados Unidos, son gente que tiene la tarjeta verde, the green card. Esa gente que son residentes siguen siendo ciudadanos del país de origen. Así que yo tuve tíos que fueron a la Segunda Guerra Mundial porque le decían, no sabe que usted va y no había opción. Ahora, en aquel entonces la mayoría de la gente quería ir, pero no todos. Hay gente que decía, yo no quiero ir, le decía, bueno, pues no tiene la opción, usted va o se va. Así que las condiciones de conflicto son tal cuales que uno tiene que estar adecuándose a la realidad que está viviendo, ver los principios que aplican a cómo causan daños físicos y psicológicos y cómo trata uno de mitigar esos factores. Claro, aquí hay una cosa que me llama mucho la atención porque la teoría está alejada de la práctica y es la parte espiritual, ¿no? Esta parte del por qué no los sacerdotes que son líderes comunitarios no se involucran en sus homilías a decir tal cosa o los que ya están en el conflicto y todo esto apoyando a los soldados. Y creo que muchas veces en medicina se aboca tanto a la parte física, a la biología, a la fisiología, al intercambio iónico y a la bioquímica, que nos olvidamos de una parte súper esencial, no solamente la parte mental y emocional, también hay una parte espiritual que muchas veces la fortaleza espiritual es lo que hace que aguantemos todo lo demás. Sí, Y ahí sí creo yo que debería de haber un poco más de apertura ya sí, no estoy diciendo que nos enseñen espiritualidad en la carrera de medicina, pero que no le echen tierra, porque de repente No, pareciera como, pero a trabajar en conjunto. Mira, claro. yo pensaba, por ejemplo, durante la pandemia que tuvimos situaciones tan difíciles, yo decía, deberíamos estar sentados en la misma mesa, no solamente médicos, epidemiólogos, saluristas, es decir, chamanes, el médico del pueblo, es decir, porque seguimos teniendo en nuestros países todo este tipo de culturas y de influencias, y tenemos muchas personas que acuden primero al curandero que al hospital o claro, que acuden primero a su sacerdote que al hospital. Entonces yo digo, al final, yo digo que tenemos que sobreponernos a las ideologías y pensar que tenemos un objetivo común y trabajemos sobre ese objetivo común y olvidémonos un poco de los objetivos individuales y particulares y pensemos que es el bienestar de la población y cómo nos podemos articular para poder trabajar en situaciones de, de desastre, de contingencia, de extremas. extremas, sí, claro. Sí, porque una de las cosas que, sobre todo
lo vi en Twitter, que era un poco más, bueno, en redes sociales, también en Facebook, personas justamente en la pandemia haciendo preguntas, eh, pues sí, que si se usaba el cubrebocas o cuánto tiempo de aislamiento, o sea, el clásico, pero sí había muchas preguntas, pues un poquito más profundas, que necesitaban una respuesta menos física y más espiritual o más de salud mental. Y de repente los grandes gurús de médicos que se convirtieron en estrellas de redes sociales hacían unas respuestas de no, está mal, esto no es así, cuando creo que estaba justamente reflejando la indiferencia que tiene la medicina ante los otros aspectos del ser humano. O sea, no puedo, creo que a lo mejor en tiempos de paz es más fácil decir, no, la espiritualidad no le vamos a echar ganitas, pero en tiempos de conflicto, en tiempos hostiles, híjoles, Sí. Mira, por más ateo que te hayas determinado y por más que hayas dicho yo la religión o lo que sea, siempre quebramos, siempre nos quebramos. mira, yo veo esto desde el punto de vista de un creyente que lo soy. Eh, yo veo que hay más cohesión en familias que tienen una fe religiosa. En el caso, yo soy cristiano, obviamente, yo soy católico. Eh, Eso es algo que a mí me da mucha fortaleza y lo he visto en otras familias que tienen las mismas creencias. También he visto a alguien que tiene una manera de ser soldado o ser un miembro de las Fuerzas Armadas que no son sin miedo. Así que eso es algo que se tiene que evaluar, pero yo lo que veo es lo importante de ello es que hay una red, hay un apoyo, hay una falta de estar aislado que otros no la tienen. Así que por eso es que eso es muy importante. Y en el caso de los Estados Unidos, como somos un país que fue formado por cristianos y uno ve, solo tiene que ir a cualquier pueblillo aquí en los Estados Unidos y ver el número de iglesias que hay, de todo tipo de denominaciones protestantes y los católicos también, depende del estado. A lo que voy es que la estructura de las Fuerzas Armadas introducen este concepto de los capellanes en una manera muy sui generis a los Estados Unidos, porque tratamos de representar a todas las fes. Eh, Ahora, eso no quiere decir que esa es toda la solución, sino eso es un factor que se puede utilizar. Y cuando uno ve el rol que tienen los capellanes en un conflicto, es algo que es muy importante porque ellos están allí dándole la fortaleza al soldado que la necesita cuando está viviendo algo que típicamente está basado en el concepto de que no hay un honor más grande que uno entregue su vida para su prójimo. Así que todas esas ideas tienen que considerarse, tienen que incorporarse, pero también hay que tomar en cuenta que no todos son de la misma fe y nosotros somos una sociedad donde cualquier persona que llegue aquí a los Estados Unidos después de cierto tiempo es americano. Miren, el caso mío, yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 5 años y yo me crié americano, soy americano, pero no he perdido mis raíces mexicanas. Y hay pocos países del mundo que tienen ese concepto de ciudadanía, donde uno no tiene que deshacerse de ni negar su origen, pero ser americano de cualquier manera. Tengo amigos que son de origen chino, bueno, de todas las razas que hay. Y eso es la idiosincrasia de los Estados Unidos. Y luego hay que separar la parte de la gente que se suicida por parte por los efectos de un conflicto y la sociedad en general, porque también tenemos un problema de suicida en toda la sociedad y está provocada en muchos casos por lo que hemos dicho, esta falta de tener un contacto social, no ser parte de algo más grande. Y luego, obviamente, el trauma que a veces tiene que vivir la gente
por la manera en donde vive y cuáles son los conflictos que uno tiene y luego cuál es la vulnerabilidad que tiene la persona individualmente, porque hay cierta gente que tiene una predisposición para la suicidio que otros no la tienen. Pero lo que sí sabemos es que cuando uno está bajo constante presión a largo plazo, va a provocar daños y esos daños son psicológicos o son daños físicos. Claro. Mariluz, a mí me gustaría apuntar algo, volviendo como a la esencia de la conversación, y es que ese cambio de la cultura que necesitamos dentro de la formación médica y de profesionales de la salud, ¿no? Entonces tú mencionabas la competitividad que nos lleva pues a caer en unas conductas que son bastante agresivas a veces para nosotros mismos, pero creo que hay que hacer un cambio de cultura también en esa supremacía, ¿no? Que creímos que aprender un lenguaje y ser médicos nos ponía por encima un nivel de los demás, y eso creó una distancia entre la población general y digamos que los científicos o el personal, digamos, dejémoslo en científicos, ¿cierto? Y esa distancia que se generó comenzando por el lenguaje, porque realmente lo que aprendemos es un lenguaje, que es un lenguaje técnico, que es un lenguaje complejo, generó un distanciamiento que hizo que la gente no entendiera la ciencia durante muchos años y que la información Claro. era un privilegio y que era un privilegio nuestro. O sea, yo creo que a los tres nos tocó ir a las bibliotecas a buscar esos artículos científicos cuando estaban acabados de publicar y a ver quién llegaba primero a coger la revista y a tomar la fotocopia, porque era un privilegio. Los profesores que tenían las suscripciones a estas revistas científicas o los únicos hospitales, aquí había hospitales que esta revista llega solamente a este hospital. Entonces uno tenía que salir corriendo a ver quién lograba el artículo. Y lo que yo les digo a veces en algunas conferencias que doy es, hoy mi papá, que es pensionado del ejército, que vive en los llanos orientales, se sienta en una mecedora y con su celular tiene acceso a los titulares del British Medical Journal. Es una locura. Es Es una una locura. locura. Ya la información no es un privilegio, pero mi papá, como no nos encargamos de alfabetizar en salud, no tiene las herramientas para interpretar esa información. Y el problema de la información en salud es que tomamos decisiones, no es inofensiva. Entonces, por eso es que hoy estamos enfrentando lo que estamos enfrentando con las noticias falsas, con la desinformación y con todo esto. Entonces, yo creo que hay que educar también en la importancia de comunicar, de que hoy sí somos responsables de lo que nos entiendan y de alfabetizar. Alfabetizar porque tenemos unas necesidades tremendas, seguimos teniendo ese pensamiento mágico de la cura milagrosa y de una cantidad de cosas que aquí esto nos daría para otra charla completa, cien muy por ciento interesante, pero, pero nos está pasando la factura por habernos distanciado de la población, por habernos creído que éramos los únicos que dominábamos el conocimiento, o por lo menos la información, y, y eso también es clave, ¿no? Por eso también se ha perdido la confianza en la institucionalidad, porque no hemos establecido como esos canales de comunicación adecuados. Entonces también, dentro de lo que vas a proponer de los cambios y ajustes en educación médica, creo que se debe recibir un entrenamiento en comunicación. y 100%. Yo recuerdo en mi año de internado que pues había un paciente que estaba muriéndose ahí en terapia intensiva, era un paciente que tenía falla hepática y bueno, pues ya estaba en las últimas, ¿no? Y mi entrenamiento era, pues tú le vas a tener que decir a la familia lo que pasó y yo decía, pero ¿cómo se lo digo? Eh, y pues no tenía yo muchas herramientas porque claramente nunca te lo dicen. Y dices, pero le explico la parte biológica de la falla orgánica múltiple por una falla hepática, y le explico la encefalopatía hepática, o sea, ¿qué hago? ¿No? Lo único que necesitaban saber Sí. era que su familiar ya se había muerto. Y otra de las cosas que a mí me da mucha risa es cuando a todos mis amigos y todo eso les explico que los diagnósticos, lo único que hace la medicina es tomar el latín y el griego en lugar de lo que está pasando y lo que dices que sientes. Nada más, no hay magia en el diagnóstico. O sea, si tú tienes artralgia, artros es una articulación, algia es dolor y lo único que te están diciendo es tu diagnóstico es que tienes dolor de articulaciones y ya. Y me da mucha risa porque la cara que ponen, dicen, pues entonces
o sea, eso no es un diagnóstico. Podríamos debatirlo, pero al final de cuentas sí hay como mucha, mm, eh, pues, como trucos de la medicina para hacernos parecer más inteligentes y más conocedores, y no lo somos tanto. O sea, la verdad es que no. Mira, yo pienso que una de las cosas que uno que, como decimos nosotros, takeaways de esta conversación es que no hay ningún monopolio en buenas ideas. Y una de las cosas que tenemos en común entre los Estados Unidos, México y Colombia es que sufrimos muchos de los mismos desafíos. Mira, por el caso, hoy se trata de la droga. En los Estados Unidos han fallecido desde el 2020 al presente más o menos 450,000 personas por sobredosis. Y típicamente esa sobredosis es, la gran mayoría obviamente es el fentanilo, pero ahora se está mezclando la cocaína y la heroína con el fentanilo para hacerla más adictiva. Así que todo eso tiene un impacto severo en la sociedad. Y además, las cadenas de abastecimiento que empiezan en Colombia, pasan por México, llegan a los Estados Unidos y luego se le entra el factor chino y luego se entra la parte militar de por qué lo están haciendo los chinos. Así que todo esto es una mezcla de cosas que están provocando daños internos a nuestros países. Y la única manera que lo vamos a enfrentar es hablar en conjunto, tener conversaciones sobre cuáles son las mejores prácticas. Y eso obviamente se mete a la parte política y se entorpece y ya te imaginas todo el enredo que se hace. Pero al fin de cuentas, estas conferencias que hemos tenido, estuvimos hablando con Marilu cuando el Comando Norte estábamos tratando el tema de la influenza aviar. Eso produce contactos tremendos, donde hay una participación de todas partes. Mira, para ponerlo en términos militares, cuando uno hace eso, hay un factor de sinergia tremendo. Voy a utilizar algo que no tiene que ver nada con la medicina. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses tenían el motor Merlin de Rolls-Royce, que tenía una capacidad tremenda. No había otro motor mejor para la aviación que el Merlin de Rolls-Royce. Los Estados Unidos obviamente no necesitaba ir a Inglaterra a conseguir esos motores, sino le dieron toda la información que se requería para armar ese motor con la compañía Packard y empezamos a poner esos motores en los aviones norteamericanos y tuvimos un éxito tremendo. En el caso del Mustang, que tenía una velocidad que era lenta y los alemanes nos estaban bombardeando y nos estaban atacando de una manera efectiva. Cuando se le pone el motor Merlin a los Mustangs, de repente tienen 50 nudos de velocidad más alta. Así que eso tiene un factor significativo. A lo que voy es que cuando uno comparte información y empieza a ver mejores prácticas, uno aprende de todos, porque ustedes tienen condiciones que nosotros no tenemos. Y por eso es que nosotros siempre estamos tratando de ver en qué manera podemos compartir información. Nosotros compartimos lo que nosotros tenemos, ustedes comparten los que ustedes tienen y tenemos una mejor solución para el problema. En el caso de la influenza aviar, tuvimos buenos resultados a largo plazo. Y con el COVID también hubo el COVID tuvo parte que se politizó y la mejor información no salió y las ideas que un país usaba no las usaba en otro. Por ejemplo, hubo países que nunca cerraron y tuvieron buenos resultados. Hay países que cerraron completamente y tuvieron un fracaso económico tremendo. Así que todos esos factores se tienen que tomar en cuenta y eso es parte del factor que juega la salud. Porque cuando estamos hablando de amenazas internacionales que nos pueden afectar a todos, la que más puede provocar daños a veces es una enfermedad. Mira, la influenza a los principios del siglo XX provocaron décimos de miles, millones de muertos. La plaga negra de la edad medieval y tuvo resultados tremendos que cambiaron todo tipo de cosas. Así que hay que tomar en cuenta todos esos factores y estar preparados para cómo enfrentar con las mejores
eh, metodologías para enfrentarlos. Sí, la Claro, colaboración es un aspecto clave y uno de los médicos a quien entrevisté para el libro, él fue tal vez la cabeza del Plan Pantera, que fue esta estrategia para la atención de trauma militar en Colombia. Cuando lo entrevisté, le hice la pregunta, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentó como médico militar? Yo esperaba que me respondiera con algún rescate, alguna herida, y su respuesta fue que la mayor amenaza que recibieron y que la que más recuerda fue la leishmaniasis, precisamente. claro, ¿Sí? claro. Ujú. Y definitivamente, y creo que una de las cosas que no se habla mucho, pero era evidente, la pandemia esta de COVID, pues era una guerra de la humanidad contra la supervivencia y el enemigo era algo que nadie podía ver, que nadie podía tocar, que sí había maneras para que no te contagiaras, pero estábamos en guerra. O sea, era una guerra biológica brutal de supervivencia y todos los días era de, ¿qué voy a hacer para no morirme hoy? Y tengo un amigo que decía que sus hijos estaban en plena adolescencia y decía, el juego es, no nos podemos enfermar, no nos podemos accidentar, porque no vamos a ir a un hospital lleno de COVID. Entonces, ese es el juego que hay que jugar y creo que a veces también falta pues relajarnos, divertirnos y jugar un poco, aunque estemos en situaciones súper complicadas. Em, a ver, Sergio, tú no estudiaste medicina, pero has visto un Mm, montón de cosas de salud. no. Ahorita, en este momento de tu vida, dices, híjoles, ¿hubiera estudiado medicina? Mira, yo me formé en psicología. Yo inicialmente quería ser un psicólogo clínico. Entré a y estuve preparándome. Y seis semanas antes de que entrara al ejército, fui a un centro de rehabilitación, donde fui el asistente a un psicólogo clínico. Y con esas 6 semanas me convenció que eso no Te era lo que quería curaste. hacer. Me curó de eso. Entré al ejército y dije, en vez de estar escuchando a gente con muchos problemas aquí, tengo la capacidad de hacer que la gente haga lo que yo les pida o que pueda entrenarlos a cómo enfrentar a ciertos desafíos. Y eso para mí fue más agradable y fue algo que para mí fue más normal y empecé mi carrera militar. Pero yo siempre le tengo mucho respeto a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, porque sé el trabajo que ustedes tienen que hacer y yo no tengo esa capacidad, esa paciencia, esa disciplina para hacerlo de esa manera. Yo tengo otra cosa que también me evitó ser médico, por ejemplo. Tenía un primo que estaba estudiando en El Paso, en un hospital local, es decir, donde la gente, los que quedan heridos por balazos callejeros o quedan lesionados por algún pleito o algo así, nos llevó y tenían a la gente en unas camillas así, y él estaba haciendo un triage, y decía, ese va a ser, voy a ver ese primero, a ese no, y a ese no, y le pregunté, ¿y a ese por qué no? Está todo casi destripado, y dice, no, él lo podemos arreglar, no hay problema, ese ya no lo vamos a poder ayudar. Y yo tenía 17, 18 años en aquel entonces, y dije, esto no lo puedo Muy hacer, no, fuerte. Claro, no es muy claro, claro. fuerte. Sí. Y tú, Fernanda, después de todo y del libro, de las entrevistas, ¿te hubiera gustado tener una carrera militar, además de la medicina? Yo digo que de alguna forma la tuve, es que yo soy hija de Sí, claro. militar, soy hermana Ok. de militar, me entrené en la universidad militar y la universidad militar te forma Sí. en la práctica de la medicina civil convencional, pero además incorpora en su pensum. Yo usé uniforme los fines de semana, yo hice polígono, yo aprendí de medicina operacional, de rescate, de evacuación y Bueno, de pues muchas es cosas. Entonces, digamos que, porque nosotros cuando nos graduamos, por el hecho de estudiar la medicina militar en la universidad militar y tener este tipo de entrenamiento durante los primeros 4 semestres, podemos escalafonarnos, es decir, podemos incorporarnos a la fuerza pública y seguir ya una carrera como militares. Pero en ese momento yo tenía otras prioridades. Siempre
en el imaginario me soñé cómo sería este rescate en helicóptero y esto tan al estilo MASH, como mencionaba Sergio, que fue la Eh, motivación para muchos de estos médicos de estudiar, de incorporarse a la medicina militar. Pero, pero yo digo que aprendí dos cosas importantes de ellos. Y uno es a ser valiente. Y dos, yo digo que soy otro bicho raro como ellos, porque terminé ejerciendo la medicina desde los medios de comunicación y llevo 20 años trabajando en televisión y encontré aquí otra forma de ejercer la medicina. Y digo que si yo no hubiera tomado este camino, probablemente este libro no existiría. Sí, Entonces, seguro. entonces, sí, soy otro bicho raro. Tomé otro camino, tomé otro rumbo, pero sigo con un lazo también muy fuerte con el hospital militar, con la universidad y con mis compañeros. Y los admiro tremendamente. Ese libro parte de la admiración. Claro, claro. A mí siempre me ha gustado mucho la guerra, entender la medicina desde la guerra, todo lo que se involucra, estos conflictos y la parte en donde se saca pues mucho conocimiento de la guerra y con tu libro me preguntaba yo si yo hubiera hecho eso, o sea, si yo hubiera estudiado medicina y luego decir, bueno, pues va, me meto a este sistema de rescate y todo. Y la verdad es que no, me encanta leer, me encanta ver de fuera. Me fascina la parte de la logística y claro que hubiera desarrollado toda la logística posible para que todo funcionara. Y la verdad es que cuando hice esta parte del hospital virtual para COVID, pues lo hice de telemedicina, ¿no? O sea, yo nunca vi un paciente COVID y nunca me puse un equipo de protección personal para atender a un paciente, ¿no? Y, y pues sí, me parece bien interesante cómo cada uno de nosotros aborda los temas de salud y aborda los temas de conflicto de una forma pues muy particular y justamente eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Enriquecer desde perspectivas distintas, desde experiencias diferentes y con ideas y con hipótesis y con sueños y con locuras y fantasías para poder resolver algo que estamos viviendo como sociedad pues todos los días. Mira, y agregándole a todo eso, con el acceso que tenemos hoy en día a la información, cada persona que por lo menos tiene la capacidad de analizar, porque en las fuerzas militares lo que a uno siempre lo fuerzan a hacer es que todo reto que uno tiene que haber un análisis de la misión. Y ese análisis típicamente es cuál es el problema, cuáles son las soluciones, elige tres soluciones, escoge la mejor y aplica la mejor. Es tan sencillo como eso. Así que cuando yo veo esto es como la pandemia, yo la estuve estudiando porque yo tenía en aquel entonces acceso a mucha información y además tenía muchos, yo no era médico, pero tenía acceso a todo tipo de médico en una oficina al lado y yo les hacía una serie de preguntas y toda la gente que me estaba pasando información, así que yo estaba bien informado en lo que estaba pasando. Las acciones que yo tomé fue en acorde con lo que yo veía que era la vulnerabilidad que yo tenía a una enfermedad, mi edad, mi salud y todo eso, y yo tomé una acción un poco distinta a la mayoría de gente que yo conozco. Yo personalmente no tomé la vacuna, me pegó el COVID 2 veces, la primera vez fue como el gripe, la segunda vez fue como un resfrío y mi sistema de inmunización pienso yo que se mejoró. Ahora, yo también tomé riesgo porque no soy una persona de 20 años, pero yo sentía que en la condición física que yo estaba, yo podía aguantarla y fue un pequeño riesgo, pero no me sucedió nada. Así que cada persona que tiene información tiene que actuar en acorde con esa información. Ahora sí he visto que eh, toda gente estaba falleciendo. Yo veía las estadísticas aquí, por ejemplo, en el estado de Virginia. Una de las cosas que noté durante toda la época de COVID, de las edades de 0 a 18 años, fallecieron cero. Y luego de 18 a 30, casi nada. Donde empieza a fallecer la gente era cuando tenía
de 50 años en adelante, y esos no tanto, de 60 y 70 en adelante sí, pero en ese caso mucha de la gente estaba falleciendo de otras cosas. Así que la información es crítica en estos aspectos y uno debe de tener siempre la capacidad de analizar todo. Y la idea de compartir información, como lo he dicho, eso es esencial, y es esencial a nivel local, es a nivel estatal, eh, dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos con nuestros socios. Mira, yo he trabajado con las Fuerzas Armadas de México, las Fuerzas Armadas de Colombia, la gran porción de mi vida. Así que hemos compartido información. Esperamos que no importa quién esté en el gobierno, ese flujo de información continúe, porque sé que entre militares típicamente no tenemos esas fronteras que son tan fijas. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con rusos después de que cayó el muro, con gente que estaba en Pacto de Varsovia, cuando yo anduve cuando fui el comandante de nuestros observadores ante la ONU. Venían oficiales chinos, venían oficiales rusos, búlgaros, checos, de todos países. Y lo que yo vi es que la comunidad militar es muy parecida. Cambiamos de uniforme, pero nuestra manera de actuación es muy parecida. Y desafortunadamente entre humanos tenemos esta capacidad de conflicto y a veces nos ponemos en lados opuestos. Yo trabajé con los japoneses, he trabajado con los alemanes, y si uno hubiera estado en otra época, no había sido la misma situación. Claro. Pues para cerrar, Fernanda, algunas ideas, algunas palabras. Bueno, sí, la colaboración es esencial y precisamente en el libro también se dan cuenta cómo en muchas situaciones difíciles se pide consejo al Comando Sur de los Estados Unidos, a Israel, cómo se compartieron también no solamente estas estrategias y estas experiencias para partir de lo ya aprendido por otros, sino también muchos hospitales de campaña fueron donados por, por el Comando Sur, por los Estados Unidos. Y eso hace la diferencia. Y hoy se siguen haciendo eventos y se siguen haciendo congresos de trauma militar precisamente para compartir todas esas experiencias. Y hay una red muy sólida que comparte información. Por ejemplo, en Ucrania en este momento se están usando tutores para salvamento de extremidades desarrollados aquí en Colombia. Entonces, creo que eso sí hace la diferencia y que eso nos enseña la medicina militar, que es una medicina realmente para la vida, que requiere una alta formación académica. Yo digo que en el combate solamente pueden estar los mejores, pero también integral, también de colaboración, también humana. Y ahí yo creo que el mensaje es clave y es que la educación médica debe salirse del aula, debe salirse del consultorio, debe salirse del hospital y debe atender las necesidades. Y en el caso de nosotros, pues un país en conflicto, pero necesidades tenemos muchísimas. Pensemos en los desastres. Es decir, no estamos exentos de desastres. Y, por ejemplo, el Hospital Militar aquí en Colombia es, es una reserva estratégica también para la atención de desastres. Entonces, tenemos mucho por hacer, tenemos muchas oportunidades y bueno, aquí voy a estar siempre para servirles. No, pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que hay muchas cosas que pudiéramos seguir platicando, pero ya se nos acabó el tiempo. Y pues en otra ocasión, igual podemos seguir platicando para que, como decimos, ¿no? Compartamos la información y más personas puedan escuchar estas experiencias y que se les ocurran soluciones para cada una de sus zonas, ya sea en México, Colombia, Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Pues muchas gracias. Marilu, si Y, me permites un último y adelante, pensamiento. adelante, Mira, adelante. primero, esperamos que esta entrevista, este programa sea por lo menos algo que se pueda divulgar y que la gente tenga mejor conocimiento de los temas que hemos tratado. Yo pienso que con la evolución de la tecnología, que es sumamente rápida, pienso yo que como esa rapidez o esas innovaciones son parte de un ser humano, también la capacidad de ajustarnos a esa realidad existe y debe de ser utilizada, especialmente con la capacidad que tenemos de compartir información, como lo dijo Fernanda de su padre. Eso
está disponible para todos y es algo que tenemos que entrenar al pueblo en cómo divulgarse. En este caso estamos hablando de la parte médica, pero pienso yo que esa adaptación se puede llevar a cabo. La tecnología no es, tiene que tratarse en una manera que requiere la evaluación y análisis necesario para utilizarla para mejorar la humanidad. Muy bien, claro, claro. Digo, al final de cuentas, si no tuviéramos la tecnología, no estaríamos aquí platicando. Así es. Así es. Pues muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para los dos y continuemos con el Congreso.